La prueba de la escuela del sufrimiento, continuando con nuestro tema, si llega en el momento de una prueba, de una enfermedad incurable, una amenaza de muerte o una situación de pánico, de miedo que nos viene, pero sobre todo cuando hablamos de la muerte. Ahí está la prueba, si realmente nuestra fe es legítima o no. El tema de hoy es precisamente morir en la fe. Y la pregunta es, ¿estás preparado? Para los cristianos, la muerte puede representar una oportunidad de confirmar su fe en Dios, incluso en medio del dolor y el sufrimiento. La gran pérdida que viene a nuestra vida, dejamos de confiar en Dios, tenemos miedo de lo que nos puede pasar y nos olvidamos de que Dios es nuestro castillo fuerte, que Él es la roca eterna de donde nos sostenemos. No hay forma humana en la cual podamos tener seguridad, solamente en aquel que es el Señor de la vida y también Señor de la muerte. En Romanos 14:8 se nos recuerda, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Estás preparado para morir? Ahora dirigiremos nuestros pensamientos hacia la muerte misma, un tema que no me gusta tocar, no me gusta hablar, pero la Biblia lo enseña y tenemos que hablar de ello para prepararnos para ese momento, para confirmar sabiamente la legitimidad de nuestra fe. La sinceridad del testimonio eh, a mí me deja sin palabras porque la gente habla con mucha seguridad cuando son hijos de Dios, cuando son cristianos, cuando dan su testimonio están felices. La muerte es dolor, la muerte es sufrimiento. No solamente para aquel que está sufriendo físicamente, sino también para la familia que lo contempla. Pero al mismo tiempo de ver este tipo de tragedia, encontramos que es una oportunidad para una reflexión. Las lágrimas de la muerte limpian nuestros ojos para ver con claridad y perspectiva la vida que tenemos por delante. Bonitas palabras que dijo un creyente, siervo de Dios. El cristianismo es un canto, dice otro. Es un canto a la vida que no ignora la realidad de la muerte. No es un simple consuelo tímido al dolor, sino una poderosa promesa de Dios. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna, dice 1 Juan 2:25. Es la promesa que tenemos en el Señor. Saber que tenemos victoria sobre nuestro mayor enemigo nos da libertad para enfrentar la vida de una manera completamente distinta. Jesucristo, quien es la vida, se enfrentó a la misma muerte en la cruz, símbolo eterno de la muerte. Él tomó allí nuestros pecados y fracasos para de una vez y por todas destruir el poder de la muerte, de ese poder que la muerte tenía sobre nosotros. Se manifestó su victoria en la resurrección de entre los muertos, ya que la muerte no lo pudo contener. Así como a Daniel se le ofreció victoria sobre la muerte, el Señor también le ofrece lo mismo a todos aquellos que han hecho un pacto de vida con Jesucristo. El Señor mismo sabe que el hombre o la mujer que muere sin Jesucristo, ya en el corazón está totalmente perdido e irremediablemente muerto. Justamente el saber que tenemos victoria sobre nuestro mayor enemigo nos da libertad para enfrentar la vida de una manera completamente distinta. Juan lo describe así. Dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado
de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Pablo decía que la muerte es la paga por el pecado, el resultado de nuestra propia separación de Dios, de nuestro propio egoísmo, que nos hizo pensar que podíamos ser iguales a Dios y que podíamos menospreciar a nuestros hermanos. Eso es la muerte. Por eso, la verdadera vida se manifiesta cuando podemos amar, cuando permanecemos sujetos a Dios, cuando hemos sido limpiados por la sangre del Cordero y la vida de Cristo resucitado. Él ha dado vida, vida nueva, a nuestra propia mortalidad. Podemos evadir muchas cosas. Podemos evadir el pagar impuestos, pero evadir la muerte es imposible. Pero ninguno de nosotros ha podido encontrar un método adecuado para evadir la muerte. Y esto es algo que entendemos todos los que vamos a morir si el Señor tarda en regresar. Así que la pregunta no es si moriremos. Y en este punto ni siquiera voy a tocar la pregunta de por qué moriremos. Ya lo hemos visto un poco en los otros estudios, pero las preguntas que nos atormentan a todos son estas dos preguntas. ¿Cuándo y cómo vamos a morir? Hay instancias en las que podemos hablar sobre probabilidades, pero cada ser humano es diferente y cada vez más y más vemos personas que sobreviven a enfermedades que en el pasado se creían como terminales. Y estamos viendo que las personas responden de manera diferente en términos de actitud, en términos de cuánto están dispuestas a luchar y usar todos los recursos a su disposición, que las personas simplemente no se echan a morir y renuncian cada vez que contraen una enfermedad temible, porque no sabemos si la enfermedad que tenemos ahora será la última o si nos recuperaremos o no de ella. Hay mucha incertidumbre en torno a esta situación. Y realmente personas que nos han dado estas notas verdaderamente han sido inspiradas por Dios para llegar a nosotros con un conocimiento práctico de que la muerte es real, de que la muerte existe. No es ignorar la muerte lo que nos hace evadir la muerte. Simplemente es disimular, pensar que no viene eso para nosotros, pero realmente viene. Es por esa razón que en cada funeral nos acordamos que también nos vamos a morir un día. Si nos recuperamos y recibimos un certificado de buena salud, 5 años, 10 años, 15 años más a futuro, eso no significa que vamos a escapar de la muerte. Es solo que todavía no sabemos el cuándo y no sabemos el cómo. Ahora, cuando las Escrituras hablan sobre el cómo de la muerte, se preocupan de cuál es nuestra relación con Dios en el momento de nuestro último respiro. Lo que a un siervo de Dios le preocupa no es tanto el cómo ha de morir una persona, sino que si tal persona morirá en fe. Todos habremos de morir en algún momento, pero la mayoría de la gente no se prepara para un seguro encuentro con el Dios soberano. Amós 4:12 nos dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y decir esto era hacer eco de una declaración que una vez más a lo largo de las Escrituras sobre las personas heroicas cuyas vidas están delante de nosotros en las páginas de la Biblia, cuando las Escrituras dicen comúnmente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, dice la palabra que todos ellos murieron en la fe. Es decir, eran personas, eran hombres y mujeres que confiaron en Dios, no por un momento, ni cuando era conveniente,
sino a largo plazo, hasta el mismo punto de su muerte. Su esperanza siempre estuvo en el futuro. Hoy esa esperanza es una realidad en ellos, porque están con el Señor. Cuando la Escritura habla de la muerte, en realidad solo se preocupa por dar dos formas de morir. La Escritura dice que hay quienes mueren en fe y también se refiere a aquellos que mueren en sus pecados. Esas son algunas de las palabras más trágicas que vas a leer en las páginas de la Biblia cuando dice que alguien murió en sus pecados. Quiero decir que todos somos pecadores y en cierto sentido todos morimos en nuestros pecados. Pero la distinción que hace la Escritura es que en el momento de nuestra muerte hemos o no hemos arreglado las cosas con Dios. Esta era la frase clásica de Billy Graham, de Emilio Andrew, de Juan Manuel de León, de Alfredo Castillo. O sea, todos ellos, siervos de Dios, evangelistas, maestros de la Biblia, dijeron un día, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? O también dijeron, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente has arreglado las cosas con Dios? En cualquier momento, esta experiencia de la muerte puede suceder. Así que prepárate hoy, porque no sabes lo que dará el día de mañana. Lo que la Escritura quiere decir cuando alguien muere en sus pecados es describir a esas personas quienes hasta el último momento de sus vidas, casi hasta que cruzan el umbral, ellas rechazan, se niegan absolutamente a someterse a su Creador. Hasta parece que les están dando a beber veneno. Rechazan, repudian, hasta se enojan y hasta agreden. Cuando lo que se está buscando es su bienestar y no solamente temporal, sino eterno. Había un hombre, ese es vamos a llamar, un testimonio de Sproul, donde dice, había un hombre que era de los tipos más rudos y duros del mundo. Él era obrero, tenía músculos exagerados y lucía como salido de un anuncio de Rocky o Rambo. Se aparecía en la casa de sus familiares con una camiseta vieja, los músculos abultados y sus uñas negras y sucias, y se burlaba de los que se dedicaban al ministerio. Un sobrino de él decidió ingresar al ministerio y a su tío casi le da un derrame cerebral cuando se enteró. Era como haberle dicho que se iba para siempre a vivir a una isla desierta. Él decía que para él cualquiera que ingresa al ministerio tenía que ser un verdadero blandengue, o sea, un pusilánime, que había abandonado por completo toda esperanza de ser un hombre de verdad. Le dijo, te vas a volver suavecito, vas a hablar muy bajito y cosas así. El tío le dijo palabras duras, sin piedad. Tiempo después, el tío contrajo una enfermedad mortal y en los últimos días de su vida, en las últimas semanas de su vida, cuando el joven sobrino iba a verlo, él todavía se reía, se burlaba insistentemente de las cosas de Dios y de su profesión ministerial. El sobrino sabía que aún con todo lo que decía lo amaba. Eso siempre se notaba a pesar de todo lo que le decía. Recuerda el día que estuve en su habitación, las cosas estaban difíciles para él y el joven le dijo, tío, ¿estás listo para enfrentar la muerte? Él lo miró y todas sus bromas cesaron y dijo, no, no estoy listo. Y empezó a llorar y dijo, pero
quiero estar listo. Háblame de eso. Y tuve una de esas experiencias raras e indescriptiblemente preciosas con un hombre moribundo. Él puso en orden su vida. Sé que ese tío murió en la fe, dijo él. Pusieron un artículo en un periódico en el que registraron las últimas palabras de personajes famosos. Una madre de familia dijo, ese es el día más feliz de mi vida. Esas son palabras que podemos recordar con gran alegría y confianza de quienes como esta mujer creyeron de todo corazón, preparándose así para su feliz encuentro con su Señor y Dios. Alguien testificó lo siguiente. Cuando yo tenía 14 años, mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado en la mitad de su cuerpo. Todo un lado era prácticamente inútil. No podía usar su brazo, no podía usar su pierna y su boca se torcía. Su habla se había afectado y perdió la visión del ojo del lado afectado. Ese derrame cerebral devastador fue el final de su carrera, el final de sus ingresos, y los médicos le dijeron a ella y a su esposa en ese momento que no había cura para el problema que tenía y que moriría lentamente. Bueno, tardó 3 años en morir y tuvo 3 derrames más en el transcurso de ese tiempo antes de que finalmente muriera. Y pasó los últimos 3 años de su vida confinado en una silla en el estudio de su casa. Era una silla muy acolchada que tenía pesas sobre su pierna y tenía un gran lente, una lupa, que usó para el ojo bueno que aún le quedaba. Y todo lo que hizo en esos últimos 3 años fue sentarse allí y leer la Biblia, lo cual fue algo sorprendente para mí porque no era un tipo particularmente creyente y yo no entendía la fe cristiana en ese momento. Yo era tan pagano como puede ser un joven sin Cristo. Esto lo dijo el hijo de ese señor. En esos últimos 3 años, continúa hablando este joven, mi padre empezó a pensar en el significado supremo de la vida y comenzó a leer el libro y usó esa gran lupa. Tuvimos esa especie de ritual que viene con frecuencia cuando un hombre está paralizado y pierde su posición de ganarse la vida y cuidar a su familia. Es muy difícil en términos emocionales para un hombre. Y como un asunto de dignidad, para mi padre, dice el joven, él quería poder sentarse en la mesa del comedor, a la cabecera de la mesa, todas las noches a la hora de la cena. Y ahora el poder sacarlo del estudio, atravesar la sala de estar, subir las escaleras, era un estudio bajo nivel y había que subir unas escaleras hacia la sala de estar y luego al comedor. Era una tarea para Hércules, pero era mi tarea y tengo que decir que disfrutaba hacerlo todos los días, porque contribuía con la dignidad de mi padre. Y todavía continúa el joven hablando. Cuando llegó el momento de la cena, entré al estudio y me puse delante de su silla. Me agaché un poco, tomé sus 2 brazos, los levanté y los puse alrededor de mi cuello y tomé sus 2 muñecas para juntarlas y así, poniéndolo sobre mi espalda, lo cargué casi arrastrándolo, por así decirlo, para llevarlo a la mesa del comedor y acomodarlo en esa silla. En la cabecera de la mesa, ahí estaba y se sentó allí con su lado inmóvil y estuvo con la familia todas las noches en su asiento. El jefe de la casa estuvo así durante 3 años. Bueno, al final de este periodo de 3 años, después de la cena, ya los platos estaban retirados y fui a la cabecera de la mesa y lo puse alrededor de mi cuello otra vez y empecé a llevarlo de vuelta al estudio. En lugar de pasar por la sala de estar, me pidió que me detuviera. Dijo que quería sentarse en el sofá de la sala. Así que lo senté en el sofá y le dije, ¿qué es lo que pasa? Él dijo, tengo algo que decir. Ahora tienen que entender
que él no hablaba con mucha claridad. Era difícil entenderlo, pero él me dijo estas palabras. Dijo, hijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora, amigos, yo no tenía idea de dónde venían esas palabras. No tenía idea de cuál era su significado bíblico y teológico. Era tan inexperto en religión en ese momento de mi vida. Tenía 17 años cuando todo esto sucedió. Y él me estaba diciendo esas palabras. Yo entendí exactamente lo que mi padre estaba diciendo. Mi papá estaba diciendo que era el final. Ya voy a morir. Y de hecho esas palabras que pronunció esa noche fueron las últimas palabras que pronunció en este mundo, porque una hora después tuvo su cuarto derrame cerebral, entró en coma y al día siguiente murió. Son palabras de R.C. Sproul. Creo que todos hemos visto, no en este momento de comprensión que tienen las personas cuando saben que se acerca la hora. Y este hombre, como padre, tomó a su hijo y le dijo, siéntame que tengo que decirte algo. Y le comunicó que ya era el final y lo hizo triunfante. He peleado la buena pelea, he terminado la carrera, he guardado la fe. Son palabras de el apóstol Pablo diciéndoselo a su discípulo Timoteo. A veces el dolor que enfrentamos puede ser tan grande que nos lleva al borde de la desesperación. El tema de la seguridad en Dios nos ayuda a confiar en Él en las pruebas más severas de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones angustiantes que nos produce horror o terror? Mucho miedo. Miedo a las circunstancias, miedo a la situación, miedo a que no sabemos defendernos. Estamos en una situación muy crítica. Dice en el Antiguo Testamento que hay algunas cosas que una vez que pasan no se pueden volver atrás. Si pones una flecha en un arco y acomodas la flecha y tiras hacia atrás tensando el arco y sueltas la cuerda, es demasiado tarde para llamar de vuelta a la flecha. Entonces las Escrituras nos dicen que una vez que abres la boca y dices algo y esas palabras salen al aire y golpean el tímpano de alguien, ustedes pueden disculparse por eso. Podrían decir que no quisieron decir eso, pero las palabras, esas palabras que se han dicho, y ya no hay forma de borrarlas. En nuestra juventud no sabía que existía tal cosa como un problema sin solución. Cuando está uno en su vigor juvenil, parece que no hay límite para nuestra fuerza. Así que nosotros pensamos que no hay nada que no podamos solucionar. Estamos en plena juventud. Cualquier cosa que se rompía podía repararse. Todo lo que salía mal se podía corregir. Y ese fue nuestro entendimiento, hasta que cosas como estas han sucedido en nuestros hogares. Cosas que nunca imaginábamos que podían suceder, pero sucedieron. El joven de nuestra historia no entendía lo que sucedió, pero es casi como si su padre hubiera tomado una decisión. Mira, hijo, he aguantado todo lo que pude resistir. Ya me voy a mi casa ahora. Y te digo adiós, hijo. Y quiero decirte, finalmente, que aprendas a morir. No sé si él le enseñó a vivir a este joven. No fue sino hasta un par de años después que este joven llegó a ser cristiano, se convirtió de su vida de pecado a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, estaba preparado para morir. En la segunda carta de Pablo a su amado discípulo Timoteo,
leemos que estamos al final donde Pablo está en prisión y está esperando ahora a ser ejecutado. Y sabemos por la historia que fue ejecutado por Nerón en el año 65 después de Cristo. Y al final de esta correspondencia que tiene con su discípulo joven, Timoteo, le escribe estas palabras a él, porque dice, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras, Sproul y el joven ya las habían visto viviendo en las personas que en la última etapa de sus vidas pudieron pronunciarlas. Estoy preparado para un feliz encuentro con mi Dios. Así que podemos entender qué sucede en los creyentes cuando se presenta la muerte, no solamente para ellos, sino para algún familiar. ¿Ha sido algún funeral cristiano? ¿Ha sido a un funeral donde el que está tendido en un ataúd es un creyente que ya está en el cielo y que sus familiares están seguros de ello, de tal manera que están en calma, tranquilos, mientras hoy otros familiares incrédulos lloran de desesperación y se extrañan hasta con indignidad de cómo que es que la familia, incluso la esposa, no están llorando como ellos? Es que los creyentes tienen esperanza. Saben que el hombre que murió y que está tendido ahí está separado de su cuerpo, pero su alma está felizmente a la diestra de Dios Padre. Así que una cosa es confiar en que hay un Dios y otra cosa es confiar en Dios para lo que sea y para todo lo que nos pase. Él dice, el apóstol, he peleado la buena batalla. Por lo general, los cristianos piensan en pelear como algo malo que Jesús dijo. Él mismo dijo, bienaventurados los pacificadores. Estamos llamados a ser personas dóciles, mansas, humildes, no beligerantes y belicosas, ni personas contenciosas que están dispuestas a pelear en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay ciertas luchas a las que sí estamos llamados. Y cuando tenemos una enfermedad grave, Dios es honrado cuando la combatimos con uñas y dientes, cuando luchamos con la mayor fuerza posible, hacemos todo a nuestro alcance. Y de nuevo, en un hospital anda y pregunta a los médicos, te dirán que casi pueden predecir quién se va a recuperar y quién no. Tenemos a aquellos que cuando contraen alguna de estas enfermedades, solo dicen, voy a luchar cada minuto que me queda. Y su espíritu se vuelve contagioso, inspirador para otras personas, porque la pelea en la que están comprometidos es una buena pelea. Entonces, de inmediato, el apóstol cambia de las imágenes y el lenguaje de un concurso de pelea al de una carrera. Y esto es algo más que percibo sobre la fe cristiana, que cualquiera puede ser cristiano o por 5 minutos o por 5 horas o por 5 días o por 5 años, pero cuando llega la prueba, ahí es donde se va a confirmar la verdadera fe en Cristo. Así que podemos decir en la parte final de nuestro estudio de esta mañana, si Dios promete vida eterna a las personas que confían en Él, sería arrogante no tener la seguridad de nuestra condición futura, porque si no tengo la seguridad de lo que estaré haciendo en realidad, estaría proyectando una sombra sobre la credibilidad de la promesa de Dios. Dios me prometió vida eterna y hay alguien por ahí en las religiones,
en las denominaciones, en las iglesias, que dicen que la salvación se pierde. Si la salvación se pierde, una vez que te la otorgó Cristo con su sangre y tú la obtuviste por la fe, por pura gracia, entonces ya no sería eterna. Si la salvación se pierde, entonces ya no es eterna. Es por esta razón, por lo que se podría perder la salvación, que Dios le confió nuestra salvación a su mismo Hijo Jesucristo y permitió que estuviera en nuestro corazón permanentemente y por toda la eternidad. Y en Él se sustenta nuestra salvación. Por eso estamos seguros. Ahora, en todo momento, cuando tocamos el fondo de nuestras vidas como una relación o algo por el estilo, nos sentimos tan vacíos por dentro que sentimos todo menos fe, menos confianza. Más bien pasamos por la amenaza de la depresión, de la desesperación y de lo que los teólogos llaman la noche oscura del alma. Una frustración porque lo que pensábamos a la hora de la prueba fallamos. Si morimos en la fe, podemos hacer eco de las palabras del apóstol Pablo. Otra vez, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Según de Timoteo 4:7. Hay muchos ejemplos de la fe. Tenemos la fe de Jacob, la fe de José, la fe de Abraham, ¿no? Y en todos lados ustedes pueden ver cómo la fe de estos creyentes que quedaron como ejemplo para la posteridad nos inspiran a vivir igual. Podemos entender que la prueba es precisamente la amenaza de muerte, la enfermedad, la pobreza, la quiebra económica. Son pruebas. Y ahí es donde nosotros vamos a confirmar si realmente nuestra confianza en Dios, si nuestra fe en Dios era real o era simplemente pasajera. El punto final de lo que voy a decir es que el Espíritu Santo selecciona de la vida de hombres buenos tremendos ejemplos, brillantes ejemplos de fe. Difícilmente hubiera esperado que mencionara la escena de la muerte de José, de Jacob, de Abraham, de David, de Salomón, como la prueba más ilustre de su fe en Dios. Finalmente quiero citar a José. Dice la palabra, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. José hizo mención de la partida de los hijos de Israel. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él sabía que la promesa de Dios era verdadera. Aquí nosotros encontramos que cuando José murió, nunca fue enterrado. Su ataúd permaneció sobre la tierra durante aproximadamente 400 años, hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Fue un testigo silencioso durante todos esos años de que Israel estaba regresando a la tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. Entonces podemos entender que el Espíritu Santo deja testimonio de la vida de fe de José, de su esperanza, de su confianza, que aún muerto todavía estaba predicando. La fe de José se mantuvo durante años después de su muerte. Durante todo ese tiempo, cuando un hijo de Israel vio el ataúd de José y preguntó por qué estaba allí y no enterrado, se le pudo responder, porque el gran hombre José no quería ser enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida a la que un día nos llevará. La obra de Dios es perfecta. Solamente cree, acéptalo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se puede demostrar. Solamente el que cree con su vida transformada puede decir que Dios es real,
porque mi vida cambió desde el día en que creí y le entregué mi vida al Señor. Esta es la prueba del sufrimiento. Has pasado por tantas penas, has pasado por tantos dolores. Viene la prueba de nuevo y otra vez y otra vez. Por lo regular siempre salimos descalificados. Pero cuando tú entiendes bien la promesa, que no se ve, que no la tienes, pero que es tu esperanza, entonces descansas. Venga lo que venga de Dios. Yo, con todo mi corazón, lo recibo. Que Dios los bendiga.